En el México gobernado por la Cuarta Transformación, la libertad ya no es un derecho inherente, sino algo que el régimen de Morena busca eliminar progresivamente bajo todos estos pretextos de seguridad, democratización y combate a la corrupción. Estas excusas recurrentes no son más que cortinas de humo para justificar un control autoritario. El gobierno quiere que los ciudadanos solamente ejerzan sus libertades cuando y como ellos lo permitan, convirtiendo cualquier disidencia en libertinaje o amenaza al Estado. Libertad verdadera no es libertinaje, pero defenderla vale la pena, incluso dar la vida por ella, porque sin ella solamente queda la opresión. El gobierno de la 4T ha permitido y en muchos casos fomentado un ambiente de terror en contra de periodistas y críticos en detrimento de la libertad de expresión. México sigue siendo uno de los países más letales para el periodismo fuera de zonas de guerra, con más de 175 periodistas asesinados desde el año 2000 y varios más en el 2025. Reporteros Sin Fronteras colocó al país en el lugar 124 del Índice Mundial de Libertad de Prensa, con un descenso atribuible directamente a la violencia impune y a la estigmatización constante desde el Poder Ejecutivo con un acoso judicial sistemático, la censura indirecta, la estigmatización pública de medios y reporteros críticos. Leyes como las modificaciones a la ley de extorsión y normas locales contra el supuesto ciberacoso se están utilizando selectivamente para criminalizar opiniones incómodas y limitar el debate. Además, la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia busca ocultar fehacientemente información pública, impidiendo que los ciudadanos fiscalicen al gobierno. Todo esto para proteger al régimen de la crítica de los ciudadanos. La reforma judicial impulsada por la 4T en 2024, que impone la elección popular de jueces, incluyendo ministros de la Suprema Corte, no es realmente una democratización, sino una maniobra descarada para politizar y someter al Poder Judicial. Esto debilita la independencia judicial, facilitando que el Ejecutivo y muchos otros políticos cometan abusos contra los derechos humanos sin un freno que sea efectivo y que limite el poder que puedan ejercer. Hay otras medidas opresivas que el gobierno de Morena, igual que todos los gobiernos de izquierda, están utilizando y que históricamente han demostrado ser más dañinas para las libertades individuales. Y me refiero a las reformas a leyes como las de amparo, que limitan suspensiones en contra de actos del gobierno, y la expansión de la prisión preventiva oficiosa, que viola estándares internacionales y que permite de esta manera detenciones arbitrarias por más tiempo, es decir, prolongadas, fomentando tortura y la impunidad. El objetivo es muy claro: un poder judicial dócil que no obstaculice las decisiones del régimen, eliminando la protección imparcial de nuestras libertades como ciudadanos de esta hermosa nación. El gobierno de Morena reprime sistemáticamente a aquellos que protestan en contra de sus políticas, en contra de la libertad de asociación. Activistas ambientales, defensores de derechos humanos, manifestantes y colectivos de búsqueda de desaparecidos, muchos de ellos integrados únicamente por mujeres, enfrentan un uso excesivo de fuerza, invisibilización, criminalización y hasta asesinatos. Se ha documentado la dispersión violenta de protestas y leyes diseñadas específicamente para inhibir oposición a megaproyectos oficialistas. Con estas acciones no se busca el orden público, sino intimidar y silenciar a cualquiera que se oponga al régimen, convirtiendo el derecho a manifestarse en un privilegio que solamente se concede si no se molesta al poder. Pese a todas las promesas de abrazos y no balazos, la violencia del crimen organizado sigue descontrolada, con más de 120,000 desaparecidos acumulados, tortura y ejecuciones extrajudiciales en una impunidad total. Tus libertades frente a la violencia están en juego. El gobierno transfirió a la Guardia Nacional al control militar, profundizando la militarización del país sin resultados en seguridad. Esta falla, que es deliberada, sirve de excusa para restringir libertades de movimiento en regiones dominadas por carteles, mientras que hay migrantes y defensores ambientales que enfrentan riesgos extremos sin una protección real. Por eso, el régimen prefiere que haya inseguridad para poder justificar su control sobre los ciudadanos. Tus libertades digitales también están en riesgo. El uso de spyware como Pegasus por parte de autoridades federales, estatales e incluso municipales, combinado con nuevas leyes de telecomunicaciones, permite al gobierno vigilar a los opositores, a los periodistas, a los activistas. Estas herramientas amenazan directamente la privacidad y la expresión en línea. Además, con tus datos biométricos en sus bases de datos, ellos podrán seguir tu vida diaria en tiempo real, quitándote toda privacidad posible.
Esto ya no se trata de seguridad nacional, sino de opresión digital, rastrear y castigar a aquellos que disientan en redes sociales o comunicaciones privadas. Estas libertades que hemos mencionado no son las únicas que están en riesgo bajo el régimen de la 4T. También peligran la libertad económica, el derecho a la propiedad privada, la autonomía de las instituciones electorales y muchísimas más, en un camino que nos lleva a la concentración total de poder. Lo mismo, exactamente igual, está ocurriendo en países gobernados por regímenes de izquierda autoritaria como Venezuela, en donde el chavismo madurista reprime brutalmente la disidencia, censura los medios y manipula elecciones para perpetuarse. En Cuba, con su dictadura comunista que sofoca toda expresión libre y mantiene un control absoluto sobre la vida de los ciudadanos. Y en Honduras, donde el gobierno de Xiomara Castro avanza en medidas que erosionan la independencia institucional y que además fomentan la polarización, arriesgando convertir al país en un satélite de esos modelos opresores. Aunque el gobierno de Morena presenta estas medidas como necesarias, populares y en beneficio del pueblo, los mexicanos sabemos que eso es falso. Nos están tratando como niños incapaces de cuidarse a nosotros mismos, eliminando toda responsabilidad del individuo y fomentando una dependencia que solamente beneficia al régimen. Muchos ciudadanos, por falta de información o cultura cívica, entregan su libertad libremente a cambio de promesas vacías, sin darse cuenta del terror que se avecina. Un control autoritario que nos oprime quitándonos nuestras libertades fundamentales, una por una. Es hora de que despertemos y que las defendamos antes de que sea demasiado tarde.